Dios te bendiga en gran manera a vos y a tu familia. Es un gozo muy grande compartir nuevamente la palabra de Dios. Y yo sé que Dios tiene algo fresco para ti, para tu vida. Hoy estamos en la lección 5 y queremos hablar de un vocabulario del reino. Algo muy importante, un vocabulario del reino. Dios nos va a enseñar cómo debemos hablar en fe. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por cada uno que nos escucha, que nos ve. Yo te pido que tu palabra sea como un fuego para nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos enseñes a hablar, que nuestro hablar sea de ti. Que toda palabra que no viene de ti, Señor, la echamos fuera de nuestra vida. Y te pedimos, enséñanos a hablar, enséñanos a amarte, enséñanos a hacer todo conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad. Yo te pido que tu Espíritu esté en cada casa donde se lee esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe en Dios nos da un vocabulario del reino. Tremendo. La fe en Dios nos da un vocabulario del reino. O sea, cuando tú crees, tú empiezas a hablar diferente. El que duda, el que no cree, habla siempre negativamente y habla derrota y cosecha derrota. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte, dice Proverbios. ¿Qué sale de nuestra boca? Hablemos vida, hablemos salud, hablemos salvación, hablemos milagros. La Biblia nos habla de la gran responsabilidad que tenemos al hablar. La Biblia nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y que comemos de lo que hablamos. Proverbios 18:20. Me impacta esta palabra. Que en nuestra boca está el poder. En nuestra lengua está el poder de muerte y de vida. ¿Qué hablas? ¿Cuántas veces hablamos sin pensar y hablamos muerte sobre nosotros? Cuán importante es hablar con fe, hablar bien, hablar positivamente. No por hablar positivo, sino por hablar en fe, por creer, por cosas buenas. Aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, hablar en fe que va a venir un rayo de luz, que va a venir la victoria. Necesitamos aprender a hablar victoria y bendición. O sea, cuando a ti todo te parece oscuro, no hables oscuridad, no hables derrota, no hables muerte, habla vida, habla vida. Es tan grande la responsabilidad de cuidar nuestra lengua, pues de ella nos nutrimos, ya sea para bien o para mal. La Biblia dice en Proverbios 13:2, quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia. Quien habla el bien, del bien se nutre. O sea, lo que hablamos, cosechamos. Por eso, yo conozco tantas historias de personas que siempre se maldicen a sí mismos, hablan todo negativo sobre sí, empiezan a decir lo que les va a pasar y que siempre les va a pasar, y les pasa, porque ellos lo llaman. Proverbios 12:14 dice, cuando cada uno se sacia del fruto de sus labios y de la obra de sus manos recibe su recompensa. O sea, lo que tú hablas, comes. Entonces yo
quiero decirnos a cada uno de nosotros, quiero hacernos esta pregunta. ¿Quieres comer lo que tú hablas? Lo que tú estás diciendo sobre tu matrimonio, ¿quieres cosecharlo? Lo que estás diciendo sobre tus finanzas, ¿quieres seguir recibiéndolo? Lo que tú estás diciendo sobre tus hijos, ¿quieres que eso se haga realidad? Lo que tú estás diciendo sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tu prójimo, sobre tu país, ¿tú quieres que se haga realidad? Hagamos el análisis. ¿Cuántas cosas malas y negativas a veces decimos sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre nuestras finanzas? Desatando maldición con nuestra boca. Después nos sucede y no sabemos de dónde vino. Pensamos que vino del brujo tal, y no nos damos cuenta que en nuestra boca hay poder de vida y de muerte. O sea, de nuestra boca nos saciamos. De lo que nosotros hablamos y mucho más. Si somos hijos de Dios, lo que hablamos tiene gran poder. Y el problema es que muchas veces salimos de un ambiente o una sociedad muy negativa, donde uno maldice desde pequeño a los hijos, al trabajo y a sí mismo, etc. Y sabemos, yo creo que todos los que ven este programa saben que algunas veces fue así en su vida. Recibieron palabras negativas, palabras de derrota de sus padres. Hablaron palabras malas de derrota sobre su trabajo, maldiciendo su trabajo. O a veces maldiciendo a las personas que le proveían del pan y después perdieron su trabajo. Nuestra sociedad por lo general tiene un vocabulario de derrota. Pero en Jesús nuestras mentes pueden ser transformadas y adquirir un nuevo vocabulario, el vocabulario de la fe. El vocabulario de la fe. O sea, tenemos que primero entender, tener un diagnóstico de cómo somos. Les animo ahí en el grupo de tener el video un rato y conversar y hablar un poco de cómo fue su niñez, qué recibieron, qué palabras recibieron, qué palabras creyeron. El tema no es tanto tampoco lo que se dijo sobre vos. El problema es cuando lo creíste sobre ti, cuando lo dijiste vos sobre ti mismo. Porque la maldición sin causa no puede caer. Pero si tú mismo lo dices sobre ti, porque estás hablando en incredulidad y eso desata la maldición sobre tu vida. El pueblo de Israel, cuando recibió el informe de los espías que habían explorado la tierra prometida, tuvo un pensamiento negativo de derrota y un vocabulario de muerte. Ellos dijeron, había gigantes, parecíamos como langosta ante ellos, y había también ciudades fortificadas. Estos espías en su incredulidad hicieron murmurar al pueblo y se olvidaron del Dios que prometió pelear por ellos. Aquí tenemos que entender que lo que ellos vieron era real. Había gigantes, había ciudades fortificadas, pero había una promesa de Dios que el Señor iría delante de ellos a darles la victoria. Entonces ellos lo que tenían que hacer, encima del obstáculo visible, creer en lo que Dios había prometido. Pero ellos hablaron sin fe. ¿Cuántas veces hablamos sin fe, enfocados en nuestra circunstancia? Y decimos, pero esa es mi realidad. Y sí, esa puede ser tu realidad visible, pero Dios te ha prometido algo distinto. Entonces, si tú lo crees,
Si tú empiezas a caminar en eso, se va a hacer realidad. Lo que tú crees va a ser. Lo que tú hablas, vas a comer. Lo que tú hablas, vas a cosechar. Muchas veces le damos más valor a nuestras experiencias o opiniones de otros, o quizás a un diagnóstico negativo, y hablamos sin pensar. Esto trae como consecuencia muerte, derrota, ruina y destrucción. Los israelitas hablaron con su propia boca su juicio. Ellos ahí dijeron su juicio, hablando sin fe. O sea, parecía cualquiera hubiera dicho, eso es la realidad. Estos hombres son inteligentes porque hicieron un buen análisis, porque había gigantes, había murallas imposibles de derrumbar para sus ojos. Lo que ellos se olvidaron es que había una palabra del Todopoderoso, que Él iba a ir delante, Él iba a derrumbar esa muralla, Él iba a vencer a esos gigantes. Entonces, muchas veces nosotros hacemos un análisis de nuestra realidad sin creer en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Números 14:2 dice, en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en ese desierto. Eso fue lo que ellos dijeron, eso fue lo que ellos hablaron en un momento de rabia, en un momento de frustración, en un momento de miedo, donde tenían miedo, donde no tenían valor para hacer esa conquista. Y en número 14, atiendan bien, verso 25, dice, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, esa es la respuesta de Dios a lo que los israelitas dijeron la noche anterior. ¿Hasta cuándo ha de murar contra mí esta perversa comunidad? Yo he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía. Dios está hablando. O sea que necesitamos entender que Dios escucha lo que hablamos. Dios escucha nuestra queja, Dios escucha nuestro hablar negativo, nuestro maldecirnos a nosotros mismos. Él también escucha cuando nosotros hablamos con fe. Juro por mí mismo, dice, que haré que se cumplan sus deseos. Lo que ellos dijeron, los cadáveres de todos ustedes quedarán tendidos en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí entrará en la tierra. Todos morirán en el desierto. Tremendo. Haré que se cumplan lo que han pedido con la boca. En la boca está el poder de vida y de muerte. Así que hablemos con fe, hablemos por encima de las circunstancias. Porque estos varones israelitas hablaron según la circunstancia. O sea, cualquier persona inteligente hubiera dicho eso. Lo que ellos dijeron era lógico, pero había una promesa de Dios. Entonces, yo quiero animarnos a creer por encima de nuestras circunstancias en lo que Dios ha dicho. Lea la Biblia, así como estuvimos hablando en las lecciones anteriores, y a creer las promesas de Dios por encima de nuestras circunstancias. Si nosotros vamos a seguir dando más valor a las circunstancias de nuestras vidas que a la palabra, vamos a seguir caminando en derrota. La palabra de Dios es más grande que la circunstancia, y lo que ha salido de la boca de Dios es más verdad de lo que tú ves con tu ojo natural. Eso es muy importante. Es tan importante hablar bien, hablar en fe, que nuestra boca hable la palabra de Dios. Debemos hablar bien sobre todas las cosas. Nunca permitas
permitamos a nuestra boca la murmuración, sino que por encima de toda circunstancia hablemos en fe. David, cuando era muy joven, había sido ungido como rey. Él habló con fe cuando tuvo que enfrentar al gigante. Él sabía, él conocía a Dios. Y él le dijo al gigante: yo vengo en el nombre del Señor. El gigante era imposible para David en el mundo natural. A los ojos de todos era imposible. Era totalmente seguro que David iba a salir perdiendo, iba a ser cortado en pedacitos. Pero David creyó en Dios, creyó en la promesa de Dios, creyó en el poder del Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando David fue ungido como joven, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y él tuvo un pensamiento renovado. Él tuvo un pensamiento de fe. Él creyó lo que Dios le dijo. Y él se fue muy por encima de las circunstancias. Las circunstancias, todos gritaban: no lo hagas porque te va a matar. Pero el Espíritu de Dios que estaba sobre él le decía: yo pelearé por ti. Eso es importante. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios y por la comunión con Dios. Cuando tú conoces a tu Dios y tomas tu posición en el Señor, aprendes a hablar en fe, mucho más allá de las circunstancias, y Él te da la victoria. Es evidente que la comunión con Dios activa la fe y cambia nuestra manera de ver las cosas y vernos a nosotros mismos desde otra posición. Otro punto importante es liberarnos de las maldiciones que se han hecho y se han dicho sobre nosotros. Por ejemplo, inútil, nunca vas a lograr nada, eres un fracaso. Esas son frases que muchos han recibido y la han creído y aceptado como una verdad sobre su vida. Hay demasiado muchas maldiciones así. Yo te menciono 5. Pero hay miles y miles de maldiciones que la mayoría ya desde chico han recibido. Nunca vas a lograr esto. Eres un fracasado. Tú no sirves como esto o como aquello. Nunca vas a poder tener un matrimonio que funcione. Contigo las cosas nunca van a funcionar. Y así, ahí tienes que detenerte un poco y pensar en las cosas que has recibido y has creído, y llevarlas a la cruz y pedir al Señor que lo quite de tu corazón y de tu mente, que lave tu mente y que llene tu mente de fe, llene tu mente de la palabra de Dios. Muchas veces también decimos cosas en un momento de ira y sin pensar como los israelitas, y puede ser de vida o de muerte. Tantas veces uno ve en los matrimonios cuando se discuten, que dicen palabras fuertes, palabras destructivas y de muerte sobre su matrimonio, sobre su propia vida, sobre su cónyuge, sobre sus hijos. Y están llamando la derrota. Están desatando maldición sobre su vida, sobre su familia, sobre las cosas que el Señor les ha confiado. O sea, los israelitas hablaron sin pensar y después ya no pudieron. Si los israelitas hubieran dicho, atiendan bien, Dios está con nosotros, conquistemos la tierra hermosa, la hubieran conquistado. Ellos podrían haber dicho, Dios le había prometido a Moisés cuando se encontró con él en el monte, ahí en la zarza ardiente, y le dijo, yo iré delante de ti y te daré la tierra donde fluye leche y miel.
Ciertamente fluye leche y miel en esta tierra. Vamos pues, porque hay una promesa de Dios para nosotros, para tomar esa tierra. Todos hubieran entrado. Nunca tendríamos la historia de los 40 años en el desierto, porque ese fue el juicio de Dios. Ya no fue la escuela, fue el juicio. Entonces, ¿cuánto hubiera cambiado creer lo que Dios le había prometido? Hubiera cambiado todo. Dios hubiera sacado a todos estos pueblos de esta tierra, pero hablaron sin pensar, declarando su muerte en el desierto, y así sucedió. Necesitamos arrepentirnos de todas las cosas incorrectas que hemos hablado, que hemos pensado y que hemos hecho, y empezar a hablar cosas buenas. Pedir a Dios que nuestra lengua sea sanada y que sea un río de bendición. Pida a Dios que sane tu lengua, que sane tu mente, que ponga en tu mente pensamientos de bien, pensamientos de fe, pensamientos de bendición, que llene tu mente de su palabra, que llene tu mente de fe, que quite toda incredulidad, toda limitación, toda maldición que te has creído, que has tomado como una verdad. Échala fuera en el nombre de Jesús y recibe fe del Hijo de Dios. Pídale a Dios que también anule todas las maldiciones que otros han dicho sobre ti, que tú lo has dicho sobre ti, que tú has dicho sobre otros. Pedile, Señor, perdóname y quita eso de mi corazón. Anula esas maldiciones. A partir de hoy quiero hablar en bendición, quiero hablar en fe, quiero hablar tu palabra. No quiero más hablar derrota. Espero que sea de bendición este estudio, porque para mí ha sido tremendo lo que Dios nos va mostrando. Y quiero que discutan esas preguntas ahí en el grupo. En primer lugar, ¿qué decisiones creo que debo tomar? Pregúntense eso. Anota las cosas que ha hablado en derrota sobre tu propia vida y pide perdón a Dios. Anote las cosas que otros han hablado para mi fracaso. Perdónalos y pide al Señor que sean anuladas. Empieza a escribir en fe sobre tu vida cosas de bendición y preséntalas en oración delante del Señor. Y recuerde, la tarea de tu vida es que otros conozcan a Jesús. Entonces, creo que es una lección poderosísima, que realmente el Espíritu Santo nos enseña a hablar. Cuánto bien podemos hacer con nuestra boca. Cuánto bien podemos hacer cuando hablamos con fe, una palabra de ánimo, una palabra de bendición sobre otra persona, sobre nuestras propias vidas. Empecemos a hablar bien. Empecemos a soltar la bendición sobre otros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Vamos a orar. Querido Padre, hoy llevamos delante de ti en el nombre de Jesús toda palabra de derrota, todo pensamiento de derrota, de maldición. Te pedimos que lo laves con tu sangre, que limpies nuestra mente, nuestro corazón. Anulamos en el nombre de Jesús toda palabra de maldición que se ha expresado sobre nuestras vidas. Perdonamos donde otros nos han ofendido, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que pongas palabra de fe, palabra de victoria en nuestras bocas. Señor, que nuestra mente sea renovada, Señor, y que lo que salga de nosotros sea promovido por tu Espíritu y por tu palabra, Señor. Queremos hablar en fe muy por encima de las circunstancias. Señor, yo te pido que tú ayudes a cada uno, Señor, a hablar conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gozo muy grande compartir nuevamente contigo y con los tuyos esta palabra. Y espero que sea de gran bendición
y que haya gozo y paz y bendición en tu casa. Que esto sane familias enteras, sane ciudades enteras, que sea de bendición, que realmente tu casa sea un lugar de cielos abiertos. Dios les bendiga.